vamos a continuar con las actividades en el marco de este tercer Congreso Internacional de Educación y Desarrollo Profesional Docente. Y pues el día de hoy es muy grato para mí presentar esta conferencia y a su conferencista. Tenemos aquí con nosotros, nos acompaña el día de hoy desde España, el doctor Agustín de Lerrán Gascón, del Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Él nos va a compartir pues interesante información en esta conferencia que se titula ¿Por qué lo llamamos educación cuando queremos decir adoctrinamiento? Una mirada a la conciencia docente desde el enfoque radical e inclusivo de la formación. Agustín, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estamos directamente desde Madrid. Es muy grato para nosotros que nos estés apoyando con valiosísima información. Te cedo la palabra, Agustín. Muchas gracias, Gilda. Muchas gracias, Josefina. Muy amables por la invitación y encantado de estar con ustedes. Es un honor estar en este tercer Congreso Internacional de Educación y Desarrollo Profesional Docente. Es un honor de verdad. Bueno, pues a ver qué tal vamos con esto. El título que aparece en esta diapositiva es un poco rocambolesco y, en síntesis, se trata de intentar descender al tema del adoctrinamiento y de la educación. Entendiendo el adoctrinamiento como un posible grave problema de la educación y quizá de la sociedad entera. Bueno, los contenidos que quisiera abordar, bueno, mi plan es más o menos unos 45 minutos de exposición, quizá 50 o por ahí, y luego dialogar con ustedes. Lo que más me gustaría es dialogar con ustedes, ¿vale? Yo no tengo la razón, no estoy en la verdad, simplemente hago unas propuestas, pues después de haber indagado y trabajado estas y otras cuestiones muy próximas durante unos cuantos años. Y por eso creo que el diálogo y la apertura es lo mejor. Entonces yo les invito a cuestionar todo lo que se va a compartir y luego dialogar, que sería lo más bonito. Bueno, los contenidos están agrupados en 4 bloques. El primero es una introducción en el que vamos a hablar un poco de problemas. La palabra problema es la que va a regir esta parte. Una segunda parte en donde vamos a hablar de adoctrinamiento por un lado y de educación por otro. Una tercera parte en donde vamos a exponer posibilidad de acción educativa para evitar el adoctrinamiento en la educación. Y luego, pues, siempre unas pequeñas conclusiones que más que cierre son una nueva apertura, ¿no? Entonces vamos con esta introducción. Introducción que, como ya he dicho, tiene como palabra, como constructo clave, pues la palabra problemas. Incluso problemas radicales. Radical no significa violento, extremo. Radical es propio de la raíz. O sea, problemas de profundidad. Tanto de la pedagogía como ciencia de la educación por antonomasia, porque es la única ciencia que tiene como objeto de estudio la educación, como de la propia educación, que es el campo, ¿no? La pedagogía es la ciencia, una de las ciencias, quizá la principal que estudia la educación, y la educación es el campo. Entonces, dentro de estos problemas, yo diferenciaría entre 2 clases de problemas. Hay un primer problema que lo he calificado como epistémico, o sea, relativo a los fundamentos y métodos del conocimiento nuestro de todos, que está asociado a una visión parcial sobre, prácticamente sobre absolutamente todo. O sea, es una característica del ser humano. Cuando vemos esto y nos dicen que estamos viendo, decimos que la luna, y no es verdad. Estamos viendo una parte de la luna. Lo mismo cuando vemos un iceberg, decimos, el iceberg no, estamos viendo solamente una parte del iceberg. Y nos pasa con prácticamente todo, con las personas también, y con la educación también. Y cuando observamos un árbol, nuestra mirada también es parcial.
de donde se deduce también que se está excluyendo su parte radical. Y entonces estamos incurriendo en lo que un poco medio en broma, medio en serio, hemos llamado epistemología de la lavadora, que consiste en dar vueltas y vueltas y vueltas siempre a lo mismo. Siempre a lo mismo, que es esto que aparece sobre la Tierra. Y cuando aparecen libros y textos que se llaman repensar la educación, innovación, en realidad normalmente se innova y se piensa poco novedosamente, porque siempre se está dando vueltas a lo mismo. En este momento, por las competencias, las tecnologías, algo de metodología, reflexión sobre la práctica, y de ahí no salimos, ¿eh? Y creo que si no salimos, pues nos vamos a quedar muy empobrecidos. Entonces también esta propuesta es de mirada un poquito amplia para salir. Una forma de salir es admitir simplemente que el ser que contemplamos, que es este árbol, que es una metáfora de la educación, pues tiene una parte que es la más vital y que tiene una belleza diferente, quizá, es aquella de la que depende todo lo demás, porque en todas las partes del árbol hay raíz, pero en cambio en la raíz no están todas las partes del árbol. O sea, la importancia relativa es tremendamente más amplia en su sección radical. Y sin embargo, la hipótesis funcional es que no estamos viendo ni normalizando ni pasando a la conciencia ordinaria toda esta parte que, como no se ve, decimos que no existe muchas veces. Y es por esta razón por la que desde hace casi 30 años desarrollamos un enfoque pedagógico o de estudio de la educación que en el 2014 denominamos así, aunque es el mismo enfoque desde hace muchos años. Denominamos radical e inclusivo. Radical solo no, porque no solo estudia las raíces y todo lo demás, pero de alguna manera pone las raíces, el asunto radical un poquito por delante, primero por su importancia que hemos mencionado y segundo porque precisamente es lo que no se está abordando ordinariamente. Por lo tanto, no estamos hablando de un cambio educativo, sino que estamos hablando posiblemente de un cambio del cambio educativo. Es tan importante atender lo radical que si no se atiende, si no se observa, si las raíces son someras, pues puede pasar lo que le pasa a este árbol, ¿no? Que con una lluvia y un viento un poco fuertes, pues sencillamente se cae porque no está arraigado, no está enraizado. Y creo que este problema de falta de enraizamiento y de falta de radicación, no de radicalidad, también nos afecta a nosotros, también afecta a nuestros alumnos y a la sociedad en general. Cuando pasa esto, nos transformamos en vehículos inestables, como le pasa a esta persona. También ocurre el efecto de que, bueno, pues unos están en el piso segundo, otros están en el piso tercero, otros están en la habitación de la educación infantil o preescolar, otros están en la habitación de la educación inclusiva. Pero a lo mejor lo que está pudiendo ocurrir también es que este edificio que tenemos delante pues pueda estar resintiéndose o pueda estar mal edificado, puede tener material de mala calidad o se puede estar hundiendo. Y algo así es lo que pienso que está pudiendo pasar en general en educación o en general en nuestra sociedad. Y esto es lo que también hemos llamado en otro lugar el paradigma del Titanic. Bueno, estamos bien, vamos para adelante en una sociedad desde luego muy clasista en todos los sentidos, como lo fue la tripulación de este barco, pero la cuestión es a dónde estamos yendo, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Podemos estar consultando el móvil dentro de un tren, hablando con personas, pero la cuestión es un poquito el sentido y lo que estamos haciendo y lo que estamos construyendo. Y esta situación contextual, problemática, que afecta a toda la educación, puede definir lo que consideramos algunos problemas radicales de tipo primario. Por ejemplo,
Y no son problemas normalmente reconocidos por la pedagogía normal o alopática, ¿no? Primero es que lo que llamamos educación no es la educación plena. ¿Estamos educando? No. Estamos llamando educación a un sucedáneo de la educación. ¿Es educación plena lo que hacemos? No. Dejamos a las personas a medio educar o directamente deformadas, con deformación mezclada con educación. Eso no es educación plena. Este es otro problema muy bonito, pero que no podemos desarrollarlo aquí. ¿Qué es educación plena? En comparación con la cual lo que hacemos es como fútbol de cuarta división, pues igual. Estamos conformándonos con una educación de cuarta división y no reconocemos lo que es la educación plena, ni tampoco reconocemos que lo que hacemos es una educación de cuarta división. Cuando es muy posible que, como nos falta la parte radical, la parte de fondo, la parte de abajo, la identifiquemos con reflejo de la parte de arriba, con lo cual la profundidad no es más que superficie reflejada. El segundo problema radical posible es que lo que llamamos educación se corresponde solo con demanda social y está relacionado con la anterior. ¿En qué profesión se trabaja así? ¿En qué profesión consiste en responder a lo que te demandan? ¿Qué profesión consiste en esto? Ninguna. Solo ocurre en las profesiones y en el campo de la educación. Y esto es absurdo, porque no todo lo que se demanda se necesita profundamente. Y si solo se atiende, y es una de las causas por las que no hay educación plena, una de las alas, el ser, el ave, la educación, nosotros, no podremos volar. Y el vuelo es lo propio de la educación. Tercero, el problema radical es que como consecuencia de nuestra educación, nuestra educación es cortical, es superficial y es externa solo. Y si es externa solo, nos coloca en la exterioridad. Y vivimos, de hecho, en la exterioridad, porque tenemos abandonada la interioridad o la radicalidad. Esta es un poco la imagen del Señor con la mochila, que de nuevo es inestable. Y esta es otra imagen representativa, ¿no? ¿Qué tenemos en la cabeza? La parte externa del árbol. Se educa y se aprende desde y para la exterioridad. Claro, eso es también lógico, puesto que toda la educación está construida sobre aprendizaje y sobre conocimiento, y sobre saber y sobre saber hacer. Y si la educación se construye sobre esto, eso solo responde a lo exterior. A lo interior responde otro tipo de enfoque educativo complementario. Cuarta observación, problema radical, es que se confunde educación con adoctrinamiento, claro. Y este es precisamente de lo que vamos a intentar tratar hoy, ¿no? Pero contextualizado como problema radical de la educación de tipo básico, ¿no? O primario. ¿Se confunde por qué? Pues porque como no se comprende la educación, pues se identifica con un sucedáneo que más bien, o sin más bien, es lo contrario de la educación. Y de hecho, esta imagen lo representa también, ¿no? A la educación para allá, al adiestramiento tribal, pues para el otro lado. Y como no tenemos claro lo que es la educación y lo de abajo nos satura absolutamente, pues simplemente hacemos camino al andar. Y hacer camino al andar es un enorme error. El último problema radical básico primario es que hay un déficit de dimensión radical, claro. Esa es la cuestión. Hay un déficit enorme de dimensión radical. Vamos a ver, pero esa parte radical, ¿en qué consiste? Aquí no lo podemos tratar por falta de tiempo, pero todo forma parte de un sistema pedagógico que en otros lugares se explica. En síntesis, nuestros currículos, por ejemplo, tienen dos dimensiones. Una dimensión disciplinar y una dimensión transversal, en donde están las competencias y están también los valores, los temas transversales de toda la vida, pero estamos tratando de incluir una tercera dimensión curricular y formativa y educativa, que es la radical, que se diferencia de la transversal en que la transversal se demanda,
y la sociedad encarga a la escuela que se desarrolle, y sin embargo la radical es esencial para la educación, pero no se demanda. Bueno, y último punto es simplemente preguntas, ¿no? A la luz de esto, si es que se admite parcialmente o se quiere considerar que todo esto es abierto, yo me intento limitar a observar, pero a la vista de estas observaciones posibles, pues las preguntas son quizá qué estamos haciendo, qué estamos construyendo y quizá qué estamos dejando de atender, de hacer o de construir, ¿no? Lo que hemos dicho antes, ¿no? Caminante no hay camino. Bueno, pues ponte a andar, pero si no sabes a dónde vas, si vas sin mapa, si vas sin brújula, pues posiblemente te entre unos fríos por ahí, una hipotermia y te mueras por el camino. Entonces, ¿de qué vale esto? Lo primero es prepararse, saber a dónde vamos, qué estamos haciendo y luego ya pues te pones a andar, ¿no? Y no estamos haciendo esto. Estamos haciendo esto. Y esto es muy peligroso. Sobre todo porque el Titanic se construyó sobre una gran mentira que ustedes supongo que saben. Al final se descubrió que estaba construido con, por eso es las letritas estas, ¿no? Un exceso de azufre, de fósforo y una falta de manganeso o lo que sea en su material. El material era de mala calidad y también por eso se rompió. Por lo visto hubo algún incendio antes, no se previno. El ego del capitán y la falta de visión, porque no tenían binoculares, estaban guardados sobre un armario. Pues la falta de visión, la falta de teoría. Teoría viene de theorein, que significa visión. Y el gran problema de la educación no es práctico, es teórico, porque es de visión. ¿Dónde vamos? Pues el planeta Tierra está huérfano. No estamos incluyéndolo en nuestro discurso, lo cual es rarísimo. Es objetivamente raro. No se le está incluyendo en nuestro discurso, en nuestra educación, porque está todo troceado, está todo partido y está todo alimentado por adoctrinamientos concretos, todos egocéntricos. No hay sentido común. ¿Educamos plenamente? No. Esta es la posible tesis. ¿Y el objetivo cuál es? Bueno, pues es retomar un tema radical, que es el adoctrinamiento, porque hay temas radicales deseables y otros indeseables, y este es uno de los que, a mi juicio, es indeseable. Entonces, es tomarlo e intentar meditar un poquito sobre ello en el tiempo que tenemos para habilitarlo para la reflexión y para el cambio formativo. Primero la formación y luego el cambio. O sea, primero pinchar el compás y luego trazar la curvatura. Es un poco el sentido de la imagen que hemos puesto antes, ¿no? Y este es el objetivo que nos planteamos ahora. Iniciamos así la segunda parte, si les parece bien, que se llama adoctrinamiento y educación. Y dentro de esta parte, pues es imprescindible definir, como dijo Aristóteles, ¿no? Definid y no disputaréis. Pues, ¿qué es adoctrinar? Bueno, pues vamos a poner una metáfora para hacerlo, ¿no? Ustedes conocerán el diálogo entre Sócrates y Glaucón, cuando Sócrates, en el libro La República de Platón, hay varios volúmenes, bueno, cuando Sócrates le dice, imagínate unas personas encadenadas en el fondo de una caverna. No pueden mirar para atrás, solo pueden ver lo que tienen delante, ¿no? Detrás de ellos hay unas imágenes, hay unas figuras, y detrás de las figuras hay una fuente luminosa, quizá una hoguera, un fuego, que produce unas sombras, ¿no? De manera que estos que están al fondo de la caverna solamente ven esas sombras. Y esas sombras son lo que creen que es la realidad. ¿Qué es adoctrinar? Decir que esas sombras son la realidad. Y si es posible, que es la única realidad. Y de paso decir que las demás hipótesis o propuestas concursantes o concurrentes son falsas, porque esta es la verdadera, y que es inútil que busquen porque eso es lo... Y bueno, yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que es adoctrinar.
Adoctrinar, recorriendo el diccionario, también es esto, ¿no? Inculcar, infundir ideas, condicionar comportamientos, imponer dogmáticamente sin la duda, no hay la duda, no hay duda. Por lo tanto, con tendencia a la ortodoxia, con tendencia a la normalización, validez exclusiva y desde un sistema autor que puede ser un ismo. Denominamos ismos a organizaciones, a sistemas organizados con la característica de su egocentrismo, ¿no? Son sistemas desde sí y para sí. Puede ser una persona, puede ser un grupo, puede ser una institución, puede ser un país. Esto en cuanto a adoctrinar. Adoctrinamiento, que es el sustantivo. Bueno, algunos factores: egocentrismo, condicionamiento, ideología, clasismo. Bueno, en cuanto a clase de ideología, puede ser religiosa, puede ser política, puede ser sexual, puede ser racial, puede ser cultural, comportamientos previstos, identificados, de manera que dada una persona identificada con, podemos anticipar comportamientos previsibles, intereses, fobias, simpatías, rechazos, prejuicios, porque ese tipo de programa mental se ha compartido y se ha generalizado. Y este es el sentido de programa mental compartido de, por ejemplo, Anthony de Melo, que fue un autor maravilloso, un jesuita maravilloso, que lo desarrolló. Y también el adoctrinamiento se nutre y al mismo tiempo demanda conocimientos sesgados. Cuando se habla de aprender conocimiento, social conocimiento, a mí me hace un poco de, no sé, cuestiono la palabra conocimiento, porque se está suponiendo que el conocimiento es bueno, igual que el aprendizaje es bueno, pero depende, ¿eh? Hay aprendizajes nefastos y hay conocimientos sesgados. Por ejemplo, un prejuicio es un conocimiento sesgado, porque los conocimientos no son más que significados. O una generalización incorrecta es un conocimiento sesgado o falsa. O creencias o ideas pueden ser muy manipuladas. Vale. Elementos del adoctrinamiento, pues por ejemplo, podemos siempre contar con una fuente autora, un ismo quizá, un contexto quizá a veces narcisista, a veces reforzante. De estas fuentes se nutren, pueden llegar a autologías, a pseudologías, puede llegar, teóricamente, actitud metodológica de inculcar y además con énfasis, con ahínco. Los destinatarios son los ánimos de las personas, no son los conocimientos de las personas. Esto es un elemento muy emocional y lo emocional es muy fácil de engañar. Y no basta con reconocer la emoción, no, no. Lo que basta es la conciencia, no el reconocimiento de la emoción. La munición suele ser conocimientos sesgados. El objetivo pues depende, porque puede ser simplemente comunicar, puede ser enseñar, y sesgar puede ser fanatizar. Hay muchos ismos que viven de esto. Y luego el contenido, pues como hemos dicho antes, depende de su naturaleza, ¿no? Ideológicos siempre son, pero por eso es incorrecto decir ideología o religión, porque lo religioso es ideológico y además es político. Pero bueno, para entendernos podemos hablar de diversas clases de contenido posible. Y los efectos formativos, que son importantísimos de que un educador los tenga en cuenta, pues por ejemplo, hay una renuncia a ser consciente por uno mismo, porque simplemente te entregas a la razón compartida. Hay una motivación de la vida intra o extra cavernaria. Claro, lo de la caverna que hemos dicho antes, es que el estar solo dentro de la caverna es adoctrinamiento, pero estar solo fuera de la caverna a lo mejor también lo es. Seguridad y certidumbre, con lo cual estamos muy a gustito con nuestra doctrina, con nuestras certidumbres nacionalistas o religiosas o políticas. Y ojo, estamos todos así, ¿eh? No, lo digo un poco medio en broma, pero estamos todos adoctrinados. Lo que pasa que es que a lo mejor es posible ser consciente de ello y luego a ver qué puede pasar, ¿no? Otro efecto es que fundamenta ser la mejor opción o la más verdadera. Desde luego afecta a la razón, porque la razón se dualiza, se parcializa.
y una razón que funcione parcialmente, como son la mayoría de las razones, desde luego la mía es primera, pues ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Entonces, por eso yo intento colocar por delante de la reflexión la conciencia, para, si es posible, lo que es awareness, ¿no? Darnos cuenta de lo más posible de lo que está ocurriendo, ¿no? Sin obsesión, con tranquilidad, con serenidad, pero observarlo y meditar sobre ello. Otro efecto es que lastra y sesga la razón, y de hecho, esta es la razón ordinaria, esta es la conciencia ordinaria. Y luego también puede ocurrir que haya una vida reactiva ante un adoctrinamiento muy fuerte, pues no sé, yo qué sé, religioso, socialista, comunista, yo qué sé, da igual, cualquiera que ustedes quieran, o te invita a acatar o te invita a la rebeldía. Y las dos actitudes son obtusas. ¿Y por qué tiene que invitarnos a esto y no a una tercera vía que no sea ni esto ni lo otro, ¿no? ¿Y por qué tiene tanto éxito? Y con eso terminamos un poco esta parte un pelín más analítica. ¿Por qué tiene tanto éxito el adoctrinamiento? Primero porque se desarrolla en un contexto exterior, que es la humanidad que está rota. Y la humanidad rota es ideal. O sea, las causas del éxito son las mismas causas por las que unas bacterias se desarrollan abundantemente. Y es porque el medio es idóneo, ¿no? Entonces, parte del medio es humanidad rota. Nos frotamos las manos, tenemos todo a favor. Hay un contexto interior, que es el egocentrismo. El egocentrismo de todos, de todos. El mío el primero. De esto habló, y a esto se refirió, pues el gran educador de la humanidad que fue el primer Buda, Siddhartha Gautama, ¿no? Pero también a esto se ha referido Saramago en el libro Ensayo sobre la ceguera. Entonces decía en este libro, y lo dejo como un apunte, hombre, erudito, pero muy bonito, porque a veces la erudición es agradable de pensar, ¿no? De meditar. Decía Saramago, está por nacer el primer ser humano cuya segunda piel no sea el egoísmo. Esto quiere decir que primero por necesidad, pero después por vocación, el egoísmo y el egocentrismo son la salsa del día a día. Y claro, así es como se construye la humanidad y así nos va, tanto personalmente como colectivamente. Y después hay un par de fuerzas curiosas, ¿no? Hay una dinámica y es, por un lado, desde los sistemas sociales se produce, eh, eh, se induce al adoctrinamiento, se emite adoctrinamiento y se tribaliza el sistema social, y por otro lado, desde la persona, ese mismo proceso de tribalización o de egocentrismo se demanda, con lo cual el par de fuerzas produce el giro, ¿no? El giro que no es una espiral evolutiva, sino un ciclo vicioso. Otra causa del éxito es la invisibilidad, simplemente no se ve, no lo vemos. ¿Y por qué no lo vemos? Porque está saturándolo absolutamente todo. Está extendido en todo y sobre todo está extendido en el sistema educativo. O sea, se vale el sistema educativo para su desarrollo. Y hace lo mismo que hacen muchas células tumorales, que se valen de la sangre y se valen del torrente linfático para extenderse por el cuerpo. Su vocación es desarrollarse. ¿Por qué la palabra desarrollo tiene connotación positiva? ¿Por qué la palabra aprendizaje tiene connotación positiva? ¿Por qué la palabra conocimiento tiene connotación positiva? Pues no, a veces el desarrollo es negativo, por ejemplo aquí. Y como está saturando todo el sistema educativo, pues sencillamente está implantado, está normalizado y está en todos los sistemas educativos del mundo. Yo me atrevería a decir, no los conozco todos, pero me atrevería a decir que esa es la tendencia, dada la sociedad en la que estamos, que es la sociedad del egocentrismo sin ninguna duda. Mira, aquí hay una frase que algún filósofo ha evocado, ¿no? Para que educar al niño hace falta toda la tribu. Esto es falso. Es falso y es verdadero a la vez. Sí, sabemos lo que quiere decir, pero yo digo otra cosa. Si la tribu no se destribaliza antes, adoctrinará. Y así,
no es posible volar. Y lo propio del ser humano es volar, y lo propio de la conciencia es volar, y lo propio de la educación es volar. Y algo estamos haciendo mal, y mucho estamos haciendo mal, y este es uno de los orígenes del pozo negro. Tercera parte es la acción educativa. ¿Qué podemos hacer desde la educación? Pues podemos ir por los más grandes, por los más grandes. Y los más grandes son los más conscientes, y los más sabios, y los más lúcidos. Y uno de ellos es Lao Tse, otro es el primer Buda. Bueno, cualquier Buda, la verdad. Buda no fue nadie, Buda significa despierto. O, por ejemplo, dentro de nuestro círculo cultural, ¿no? De nuestro ámbito cultural, Diógenes de Sinope, creo, para mí, fue uno de los paradigmas, aquí sí está correcto de dicho paradigma, ejemplo representativo de desidentificación, liberación absoluta. Convendría revisar a Diógenes de Sinope, por ejemplo, a través de la obra de Diógenes Laercio, del siglo I romano. Kant es otro autor muy interesante que traemos a colación aquí, porque Kant está en la base ya de nuestra educación. Kant vino a decir que adoctrinar es lo opuesto de educar. Nuestra posición también es esta. Mira, esta es una frase de Kant, que viene a decir, hablando de la ilustración, o sea, de la educación del ser humano, que es la liberación del hombre, etcétera, de su incapacidad. En otras obras sociales del alemán, en lugar de incapacidad, pone minoría de edad. Entonces concluye, sapere aude, atrévete a saber. Ten el valor de servirte tu propia razón. ¿Alguien puede decir que esta es una vía para antiadoctrinamiento? Yo creo que no. Yo creo que es necesaria, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque puedes atreverte a saber, pero puedes atreverte a saber dentro de la inconsciencia, y eso tampoco valdría de nada. Y otro autor interesantísimo dentro de lo que proponemos es Condorcet, porque fue muy, muy valiente Condorcet. Quería comentar algo de él. En 1792, quiero decir, me parece en el segundo o tercer año de la Revolución Francesa, él es una persona científicamente muy reputado, muy conocido, es secretario de la Asamblea de Ciencias de Francia y otros cargos relevantes. Y entonces presenta en este año el llamado Plan Condorcet, que bueno, en francés es como dice aquí, ¿no? Flanqueado en el tiempo por el Plan Mirabeau y el Plan Talleyrand. Y lo que viene a decir en ese Plan Condorcet es, por cierto, no se llegó a aprobar, pero tanto esto como la propuesta de constitución que hizo influyeron mucho en la educación francesa, de manera que hubo una antes y un después de Condorcet. Y lo que viene a decir es, que tiene que ver con lo que estamos tratando, que el Estado no puede dirigir, no puede encargarse de la administración educativa de la educación, no puede. Ni el Estado, ni ningún poder permanente, ni la Iglesia, ni el Ejército, ni el Estado, ni tampoco grupos de interés, porque inevitablemente contaminarán la educación. ¿Y no les suena esto a lo que está ocurriendo en su sistema educativo o en el mío? O sea, la ideología penetra y se confunde con la educación, y al conjunto se llama educación. No. Una cosa es la ideología y otra cosa es la educación. Y nuestros países son como son, pero imagínense ustedes un país teocrático o mucho más ideologizado, ¿no? Entonces, esta aportación de Condorcet fue muy, muy relevante. El plan no se llegó a aprobar, como digo, pero desde luego ha trascendido. Y Condorcet, dentro de su plan, propone una administración educativa independiente. Es decir, puesto que nos es imposible abstraernos o renunciar, porque en la sociedad del egocentrismo la renuncia es contraria. El egocentrismo consiste en acumular y acumular. Renunciar es justo lo contrario.
Entonces, ¿cómo vamos a acumular? Es imposible. Bueno, pues por eso propone una administración educativa independiente que se llamó así, Sociedad Nacional de las Ciencias y de las Artes, una de cuyas funciones era velar porque la educación se conservase pedagógica y no contaminada ni con ideologías ni con otro tipo de factores extrapedagógicos. Espero que se me entienda. Y esta propuesta de Sociedad Nacional de Ciencias y Artes la realiza Condorcet seguramente, esto es una hipótesis seguramente, a la vista de la propuesta de Comenio S130, en donde él propone también algo similar a una administración educativa independiente, pero para el mundo, que llama Escuela de Escuelas o Colegio Didáctico, y que entiendo que es un antecedente de UNESCO. A pesar de que lo que proponía Comenio era mucho más avanzado que lo que hoy es UNESCO, en algunas cosas. Y los dos, tanto Condorcet como Comenio, proponen que estas administraciones educativas independientes, en donde la sociedad se entienda que pueda comprender lo que es la educación, que pueda entender que la educación no debe ser contaminada ni alterada, sino entregar a los niños lo más pura posible, igual que damos de beber a nuestros hijos agua pura, no le damos agua intoxicada. Bueno, pues los dos autores, y por eso digo, seguramente Condorcet, apoyándose en Comenio, proponen que esta administración no puede ser dirigida por políticos duales, sectarios, partidistas o pseudodemocráticos, porque aquí hay partidocracia, pero la democracia está inédita, ¿eh? Eso es obvio. Entonces proponen sabios para administrarla. A la vista de esto, nuestra percepción es la siguiente, que por cierto, nosotros propusimos también en el año 93 esta fórmula, Administración Educativa Independiente, tomado como antecedentes a todos estos y algunos más, ¿no? Autores. Nuestra propuesta no es esta. La del Gobierno de Sabios, que por cierto puede dar lugar a críticas, ¿no? Porque ¿qué hacen unos sabios administrando la educación? Eso no es democrático. No, no, es que sería democráticamente. O sea, que la sociedad delegara en estos sabios esta administración. ¿No es preferible reconocer que hay personas prudentes, más sabias que nosotros, quizá con más años, quizá con menos ego, a otras personas directamente codiciosas, ambiciosas y mediocres? Pues entonces la opción la tenemos ahí. Yo tengo una reserva aquí y es la siguiente. Sabio o sabia a mí no me resulta pleno. Porque sabio o sabia es una persona que sabe más que otra o que tiene sabiduría, o sea, tiene conocimiento. Pero es que aquí no hablamos de eso. Aquí la propuesta que hacemos es personas, primero, menos egocéntricas, porque es que puede ser muy sabia y muy egocéntrica. Y segundo, lo más conscientes, lo más lúcidas, lo más maduras o lo más despiertas posible. Estamos hablando de conciencia. O sea, estamos hablando de un concepto de educación que es el que desde hace tantos años desarrollamos, que es el siguiente. ¿Qué es la educación? El proceso evolutivo interior, interno, que transcurre desde el ego a la conciencia. Y ya está. ¿Quién es educado? ¿Quién es una persona educada? La persona que ha soltado ego y que ha acumulado conciencia o lucidez. Entonces, yo creo que sí podría ser posible una administración con personas con un ego bajo y con una lucidez y con una humildad y con una madurez o con un grado de despertar de la conciencia muy alto. ¿Hoy tenemos fórmulas o formas de identificar a estas personas? Pues claro que las tenemos. Igual que se identifican personas más flexibles que otras, más altas que otras, o más, no sé, necias que otras, se identifican personas más conscientes que otras y con menos ego que otras. Y ya terminando, la cuarta parte, pues es esta, ¿no? A modo de conclusión, unas cuantas reflexiones y
A continuación, a mí sí me encantaría dialogar con ustedes sobre lo que tuvieran a bien hablar. Bueno, primera cuestión a modo de conclusión, tiene que ver con las funciones y responsabilidades de la pedagogía y de las demás ciencias que estudian la educación. Bueno, entonces, aquí hay un triángulo que tiene que ver con la función y la responsabilidad de cualquier ciencia. En el vértice superior, pues claro que cualquier ciencia investiga y forma en su ámbito de conocimiento. En el vértice inferior izquierda, observar y asesorar a la sociedad. Por ejemplo, ahora con la pandemia, pues la medicina y las ciencias ocupadas del tema vacuna y el tema virus y el tema, pues están asesorando a la sociedad, ¿no? Para que, por ejemplo, se sepa que los virus son fundamentales para la vida, pero que hay virus nocivos, que no sé qué. Bueno, es un poco de cultura, es un poco de elevar el nivel de conocimientos y es asesorar. Y cuando conviene quizá la vuelta a las aulas, bueno, pues que nos lo digan técnicos, que no nos lo digan políticos con intereses de no sé qué tipo. Y yo añadiría una tercera función que es profundizar e interiorizarse desde la formación profunda de los científicos y de las científicas. O sea, como no ocurra esto en ese tercer vértice, lo que sí ocurre es que todas las ciencias solo se ocupen del exterior, de objetos de estudio exteriores. Y como esto está pensado para la pedagogía, da la casualidad de que la educación plena, no lo que llamamos educación, es definitoriamente interior o radical, si se quiere, ¿no? Por lo tanto, es absolutamente esencial que los investigadores en educación y en pedagogía se interioricen lo más posible, porque si no, todo será incoherente y ya está siéndolo bastante. Perdón. Y ya para terminar, unas cuantas tesis a modo de conclusión. La primera, son 2 o 3 tesis y termino. El adoctrinamiento y la educación se han combinado hasta la indiferencia. Bueno, eso me parece que refleja lo que hay. Segunda tesis, el adoctrinamiento es opuesto a la educación de la conciencia. De hecho, la nubla, la obtusa, la atonta y de hecho la condiciona, porque la sustituye quizá, ¿no? La tercera reflexión es, donde hay conciencia y educación suficientes, el adoctrinamiento queda al descubierto, claro. O sea, si por ejemplo sabemos que en la piscina en la que estamos nadando el agua está intoxicada, bueno, pues podemos seguir nadando o podemos hacer un momento. Lo primero es salir de aquí. Sales y luego a lo mejor, lo segundo, intentas advertir a las personas encargadas y si hay algún nadador por ahí o nadadora cerca, pues se lo puedes también decir, ¿no? Y luego que te hagan caso o no es otra cosa. Pero si somos conscientes de que eso está ocurriendo, la decisión no es seguir haciendo camino del andar. Y la última reflexión es la siguiente. El pensamiento crítico y el saber pensar no son suficientes, ni uno ni otro, porque pueden ser inconscientes o pueden estar condicionados o incluso adoctrinados. O sea, se puede ser crítico dentro de un programa mental. Y por eso a mí me ha pasado muchas veces encontrarme con personas que defienden lo que se llama paradigma crítico y llevarme la sorpresa de que su discurso es bastante parecido al de una confesión religiosa, aparte de que es el mismo que hace 30 años, pero no dan el paso a la autocrítica y a la transformación. Por lo tanto, si el pensamiento crítico no avanza hacia la autocrítica, hacia la transformación y sobre todo hacia la conciencia, pues simplemente se habrá quedado a mitad de camino. Entonces, es necesario, pero no es suficiente. Y le pasa lo mismo a la creatividad. Si la creatividad no está en función de la conciencia o para la educación o para la formación o para la construcción social, pues puede ser muy peligrosa.
Y esto es todo. Muchas gracias y ojalá podamos dialogar, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Agustín, como siempre, disfrutando de toda la información. ¿Cuánto tiempo tenías sin escuchar una charla tuya desde las clases de hace ya bastante tiempo? Pues muy interesante. Pues vamos a ver si hay alguna inquietud, alguna duda, algún diálogo que alguien quiera participar, ya sea por medio del chat o puede desactivar su micrófono, puede levantar la mano de participación para externar alguna inquietud, alguna pregunta, alguna aportación, buscando el diálogo que el doctor Agustín de la Gascón nos está invitando. ¿Alguien por ahí? No sé cómo se quedaron. Quedan pasmados. Bueno, yo puedo hacer una pregunta. Lo que pasa que Adelante. todo lo que nos acaba de comentar, doctor, la verdad es que es una lluvia impresionante que a mí me deja fría, me deja pensando muchísimas cosas. Entonces apenas estaba haciendo mis anotaciones para poder hacer mi intervención, pero bueno, ya que se da el momento. Interesantísimo lo que dice, me parece que yo había pensado desde hace rato, es que algo estamos haciendo mal. El mundo como lo tenemos es porque desde la educación, creo que la educación tiene una tarea muy importante y yo siempre me cuestionaba eso, digo, pero es que ¿por qué tenemos el mundo que tenemos? ¿Por qué todas estas desigualdades? ¿Por qué reproducimos modelos que solamente generan más desigualdad? Entonces, a mí siempre me ha movido eso, digo, ¿por qué estamos haciendo mal en la educación? Y me parece, doctor, que con esta ponencia que nos acaba de compartir, lo cual, pues, yo felicito al equipo, pues, que se le ocurrió. Muchas gracias por invitarlo y muchas gracias por haber aceptado, por venir a compartirnos todo estas reflexiones, todos estos análisis que lleva desarrollados, porque efectivamente es la evidencia de que algo no se está viendo, no se está realizando bien desde la educación. Y siempre me ha movido el pensar si la educación en muchos sentidos ha estado al servicio de una economía local, regional, nacional, internacional, no sé. Y a mí eso así como que me chocaba mucho, porque yo decía, bueno, se generan carreras técnicas, universitarias, etcétera, en función de los tratos comerciales que se están haciendo, se está produciendo mano de obra, y entonces asumimos que esa preparación está haciendo bien, pero creo que, es evidente pues en esta superficie que usted está mostrando, es evidente que no está bien. Entonces, luego también me lleva a pensar en este egocentrismo que pervive en los posgrados. O sea, mientras más estudios tienes, más te crees. Y a mí eso me parece un absurdo, porque digo, es que no, creo que es al revés. Creo que mientras de a poco que uno va conociendo un poco más, el camino se hace más amplio, el panorama es mucho más extenso, es mucho más complejo entender la sociedad en la que estamos viviendo, una sociedad del siglo XXI que todavía no alcanzamos a comprender estos planteamientos o estos postulados de gente desde la Ilustración, como usted está mencionando, o gente desde el siglo XVII que está, o si nos vamos hasta los griegos, que ya desde entonces estaban señalando la importancia del ser humano en su desarrollo personal, o me recuerda a un Rousseau que también decía, es que la educación no está ayudando, el hombre tiene que ser libre y tiene que entenderse primero a sí mismo, tiene que prepararse para ser feliz, por ejemplo, ¿no? Entonces, este egocentrismo que yo creo que lo hemos mal alimentado, porque en posgrado siempre, no sé, esta sabiduría que usted señala, ¿no? Entonces, este adoctrinamiento, que entonces no es educación. Concretamente, mi pregunta es la siguiente. Si estamos hablando de una sabiduría
que no tiene que ver con egocentrismo, que no tiene que ver con adoctrinamiento. ¿Cuánta deconstrucción hay que realizar? ¿Cuánta deconstrucción hay que trabajar para llegar a esa introspección, para llegar a ese sentido verdadero de la educación? Porque es evidente, como usted lo señala, dice, a ver, vean su educación, quién la dirige, quién la maneja, hacia qué intereses está dirigida, y luego somos parte de ese sistema, y además colaboramos, y a veces lo hacemos con mucho gusto, pero creo que no estamos haciendo la introspección suficiente como para saber hacia dónde estamos dirigiendo a nuestro alumnado en cualquier nivel. Ajá. Voy a intentar responder, ¿vale? Gracias. Nada, gracias a usted por su pregunta, Marisol. Pues desde mi perspectiva, que puedo estar equivocado, la educación tendría varias fases y nos hemos quedado en la primera. La primera fase se podría denominar una fase de identificación o condicionamiento, y es esta, la nuestra. Decía Krishnamurti, estamos todos condicionados. Estamos condicionados nacionalmente, estamos condicionados sexualmente, estamos condicionados religiosamente, estamos condicionados, no sé, culturalmente, todos estamos, ¿no? Entonces decía Krishnamurti, por lo tanto, una cosa es el condicionamiento y otra cosa es el ser condicionado. Bueno, la primera fase es de condicionamiento. La segunda fase es de descondicionamiento o de búsqueda de la soledad o de la asepsia o de la pureza del ser, sin programa mental, sin condicionamiento, sin identificación, simplemente tú, ¿no? Pero tú con tu corteza, tú con tu porquería, tú con tu basura, no. Tú sin tu basura o sin la basura, porque estamos llenos de basura todos. Yo el primero, ¿eh? Entonces, es un proceso de limpieza, de pérdida, de defecación, de soltar la vieja piel, como hacen los reptiles, porque se les ve muy bien, pero hacemos todos. Porque todos vivimos gracias a que soltamos y perdemos vieja piel. Y esa pérdida de piel significa que estamos creciendo. Bueno, pues ese segundo paso ya no nos lo ha enseñado la escuela, porque la escuela es acumulativa. Fíjense ustedes que las competencias están todas formuladas en términos de acumulación con las que se gana, pero no están formuladas en términos de pérdida con las que se gana. Esto es como un globo aerostático, ¿no? Si el globo le pones energía, pues se elevará. Pero si no sueltas cabos, si no sueltas lastres, no se va a elevar. Y no estamos trabajando ese segundo paso, de soltar, de perder, de eliminar. Y ese sería el segundo, que sería ser capaz de salir de la cueva. Pero luego está, no el que te quede fuera de la cueva, sino el que tú decidas si quieres volver a entrar a la cueva. Pero entras desde una posición de libertad, de liberación. Y entras para comer con tus amigos, para dormir, aunque huela muy mal dentro de la cueva, porque huele muy mal. Pero no importa. Entras y vuelves a salir. Y eso es, en todo caso, lo que más sí que se puede aproximar a educación. Y esa sería la tercera fase. Luego hay fases más elevadas y más avanzadas. Por ejemplo, la meditación, el vacío y, por supuesto, el autoconocimiento. Y al llegar al autoconocimiento, que es el gran tope, que no tiene nada que ver con el autoconocimiento de la psicología ni de la pedagogía, pero que lo han confundido todo. No tiene nada que ver con cómo soy yo, ni cuáles son mis características, porque no tiene nada que ver con personalidad, ni con conocimiento, ni con emociones, no tiene nada que ver con eso. Es el quién soy yo esencialmente, no tiene nada que ver con eso. Cuando a una persona sumamente consciente, completamente consciente, le preguntas, ¿tú quién eres esencialmente? La única respuesta admisible es no sé. Y ese es el autoconocimiento. Lo demás es una pura mentira. Entonces, esta es la educación tope, la top, que nos enseñaron, por ejemplo, Lao Tse, que nos enseñó el Buda Gautama, que nos enseñó Chuan Tse, que nos enseñó Liet Tse, que nos enseñó Bodhidharma, que nos han enseñado los Diógenes. Sócrates no llegó a esto.
Sócrates es una limitación cultural, que es un techo bajo que tenemos. Porque todo es saber, saber. Y el saber hay que trascenderlo con la conciencia. Entonces, bueno, esto es largo de contar y tal, pero van por ahí los tiros. Y para eso la actividad fundamental se llama meditación. Que no tiene por qué ser estar sentado haciendo om, no. Meditación es otra cosa muy diferente. Pero la meditación es otro tema que algún día podríamos, si quieren ustedes, desarrollar. Pero es muy fácil de entender, pero ahora mismo no tenemos tiempo. Pero por ahí van los tiros, ¿vale? Meditación que no tiene nada que ver con la acción, ni con el pensamiento, ni con quién hace la acción. La meditación no hay objetivo, ni hay contenido, ni hay sujeto que las haga. Y por ahí va la meditación. Entonces, claro, estamos a años luz. Y sin embargo, sin meditación no hay educación plena. No hay educación plena. Es imposible. Bueno, gracias. Muchas gracias, Agustín. Mira, aquí tenemos una pregunta de José Anel Montalvo. Desde su perspectiva, ¿quién debería de dirigir la educación cuando los actores de la sociedad se rigen con intereses económicos, políticos y religiosos? Y los que no tienen intereses son los que están en la extrema pobreza. Claro, es verdad. Tendría que haber un acuerdo democrático, un consenso democrático, primero en separar la educación de la administración política, religiosa y de cualquier otro tipo. Es un poco la línea de Condorcet. Y yo creo que esto precisamente se podría conseguir si solo así se comprendiera un poco la educación. Es decir, hablamos de pactos de Estado, ¿no? Hablamos de que, por lo menos en mi país pasa, que a gobierno de derechas, ley educativa de derechas. A gobierno de izquierdas, ley educativa de izquierdas. Leamos ya no sé cuántas leyes y la educación, no, la escuela está un poco ya harta. Y la educación necesita sentarse, necesita un pacto y un consenso y que la dejen un poco tranquila. Porque los médicos en los hospitales y las médicas no cambian su forma de operar según una administración católica o una administración comunista. Entonces, la educación es un quehacer técnico. Entonces, creo yo que cuando se madure un poco más, o sea un poco más consciente, se deseará, entre otras cosas, porque respetamos a nuestros hijos, porque, por cierto, los principales adoctrinadores de la sociedad son los padres, ¿eh? Pero si lo comprendiéramos, les dejaríamos un poco, es un poco la línea de Khalil Gibran, no sé si ustedes recuerdan el poema, ¿no? Khalil Gibran dice, tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida, vienen de ti, a través de ti, pero no son tuyos, ¿no? Y este es el sentido, ¿no? No son tus hijos, igual que tu pareja no es tu pareja, que no, hombre, que no. Esa es la cuestión. Si se observa desde el ego, no se verá más que mí, yo, lo mío. Si se observa de la conciencia, se ve lo mismo, pero de otra manera. Entonces, cuando haya comprensión suficiente de la educación y conciencia suficiente, se deseará que personas más preparadas que nosotros, porque sean menos mediocres que nosotros, que somos muy mediocres, pues puedan ser más adecuadas para esto. Y no los codiciosos o las codiciosas, a veces muy mentirosos, porque lo único que quieren es el poder. Es que no estamos en democracia. La democracia está inédita. No ha habido democracia nunca. Ni siquiera en el siglo de Pericles. Ahí no había democracia. Estaban los esclavos y estaba la mujer hecha polvo. Ahí no había democracia. Nunca ha habido democracia. Y la partidocracia no es democracia. Es una tomadura de pelo. Entonces, ojalá una democracia real pudiera desear y anhelar, seguramente con ayuda de las nuevas tecnologías, y proponer que, vale, para que haya todo tipo de, que no haya sospechas, que gente lo más consciente posible de izquierdas, gente lo más consciente posible de derechas, gente lo más consciente posible que venga de la religión católica, gente da igual de dónde vengan, con tal de que sean lo más conscientes posible, sean capaces de un poco de guiar el barco.
Hombre, mientras que venga de la democracia, yo creo que podríamos estar tranquilos. Y la otra opción es que la mediocracia reine, ¿no? Ustedes tienen a un autor que es maravilloso, que es José Ingenieros, no sé si lo conocen. José Ingenieros es un escritor ítalo-mexicano, creo. Escribió un libro maravilloso, se llama El hombre mediocre. Y yo creo que es fundamental. Fundamental. La mediocridad es otro tema radical. Tenemos que expresar, poner sobre la mesa, decir, ahí va, pues nosotros somos bastante mediocres. Y eso también lo hizo a su manera Erasmo de Rotterdam y Séneca y Schopenhauer y Baltasar Gracián y Voltaire, lo que significa que es que, vamos a ver, la necedad y la mediocridad y la estupidez humana es que son bastante habituales. Por lo tanto, ¿por qué no la reconocemos? ¿Por qué no la tomamos como elemento de reflexión y de juicio y podemos trabajar con ella? Porque es que a lo mejor es una de las claves para poder construir, ¿no? Entonces, que esa gente elegida o seleccionada, porque nunca lo pedirían ellas, nunca lo pedirían. Si lo piden, yo los descartaría. Sino que se le pediría, por favor, seguramente harían las cosas menos peor. Utopía, claro, es que la educación tiene como sangre la utopía. La utopía es la sangre de la educación. Entonces, claro que tiene que haber utopía. Nos ha fastidiado. Si no, la educación está muerta. Muy bien, Agustín. Mira, aquí tenemos otra pregunta de María Fernanda. Qué bien, oye, Zárate. qué bien. Así poder dialogar un poco. Sí, ella pregunta, como docentes, ¿qué es lo que se puede hacer para evitar contribuir con ese adoctrinamiento si se nos manda en las instituciones a perpetuarlo? Pues, por ejemplo, imagínate que tú tienes un sesgo, ¿no? Que tú lo tienes, ¿no? Pues díselo a los alumnos. Dile, ante este tema hay varias posiciones. La mía es esta. Entonces, expresa tus cojeras, ¿no? Como dijo Carr para los historiadores. Expresa cuáles son. Y luego, por lo menos, les está respetando un poco, ¿no? Otra opción que tenemos en didáctica, esto es un tema de didáctica, es, en lugar de enseñar algo, por ejemplo, yo enseño esto, ¿no? El celular. Imaginaos que el celular voy a tapar la mitad, ¿no? Ya está tapada la mitad. Y esto que se ve lo voy a llamar todo. Este es el todo. No, no, eso no es todo, eso es la mitad. Pero si yo lo llamo todo, estoy manipulando. Pues no lo llames todo, llámalo mitad y di, hay otra mitad. Y eso es respetar. O, por ejemplo, ¿qué es enseñar? Enseñar es mostrar, intentar mostrarlo todo con equilibrio. Y yo creo que ese tipo de cosas, o sea, deja el abrigo del sesgo, deja el abrigo del condicionamiento fuera. Por muy convencida o convencido que estés de esto, déjalo fuera, porque los alumnos no están para que sean adoctrinados por ti. Otra interesante propuesta, comunica la falibilidad del conocimiento que enseñas. Porque si no, estamos en una especie de doctrina. ¿Qué es lo que hacen las doctrinas religiosas? Primero concluyen y luego apuntalan lo concluido. ¿Qué es lo que hace la ciencia? Se pregunta, duda, dice, no lo sé, a lo mejor podríamos seguir este camino. Esos son los diseños, ¿no? Científicos. Y luego cuando concluye, tiene resultados y concluye, no dice, no afirma que todos los cuervos son negros. Lo que dice es que la población de córvidos analizada, todos son negros. Pero es que hay albinismo en córvidos, no se puede decir que todos son negros, es mentira. Y con un poco de relativización o de rigor, que es lo mismo, yo creo que las cosas son diferentes. Y desde luego, sacar de la educación todo tipo de adoctrinamiento religioso, cultural, sexista, de sacarlo todo, porque ya habrá tiempo de que el alumno opte porque haga lo que quiera, pero intentemos no contaminar su cabeza, esa es la opción, ¿no? Sobre todo porque, decía Montessori, los niños pequeñitos son mentes absorbentes. Bueno, si son mentes absorbentes,
si tú les das tóxico, lo absorben también. ¿Y quién eres tú para hacer eso? El problema es que como todos lo hacen, digo, pues yo también. Aquí lo que estamos haciendo es intentando que más allá de la reflexión haya una conciencia de tipo autocrítica, radical, sobre lo que estás haciendo e intentes simplemente pasarlo a tu campo de formación y a tu campo de generosidad profesional, ¿no? Porque para hacer esto hay que ser generoso. No es fácil, pero yo creo que es un imperativo intentarlo, ¿no? Hace mucho tiempo en medicina se descubrió que si las personas que hacían cirugía se lavaban bien las manos, había menos infecciones. Pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es lavarnos las manos antes de enseñar, ¿no? Porque si no, estamos comunicando ignorancia, falta de respeto y falta de comprensión de tu profesión, que no es adoctrinar, colega, es educar, que es lo contrario. Muy bien, Agustín. Mira, acá hay dos manos levantadas. Me gustaría también escucharlos de viva voz. Tenemos aquí a Miriam Herrera, que desea participar. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias, profesor, por su exposición bastante enriquecedora y que nos permite ver una visión como muy compleja de la educación. Mi intervención tiene que ver con esto. Yo aprecio, por ejemplo, toda esta retrospectiva que usted nos proyecta en cuanto a lo que ha habido en ideas sobre lo que es educar, ¿no? Siddhartha Gautama, Rousseau, Condorcet, acaba de mencionar a Montessori. Entonces, como que llevamos toda la civilización tratando de entender qué es este proceso de educar, ¿no? Y no es algo que tengamos muy fácil. Y ahora surgen otras propuestas, quizá, seguramente usted habrá oído hablar de esta nueva propuesta que se llama como corriente pedagógica, se ha denominado incluso esta teoría, que desde mi perspectiva no lo es, pero que trata de reducir toda esta enseñanza que históricamente nos ha como mostrado que la educación no es algo sencillo, no es algo que se tenga que generalizar, desde la concepción misma de lo que es comprender qué es enseñar y aprender, hasta quién debe dirigir la educación, ¿no? Como bien nos lo muestra con la experiencia de Condorcet. Y ahora aparecen estas nuevas corrientes como el conectivismo, ¿no? Que parece que vuelca todo esto a la posibilidad de estar conectados a una red y a partir de ahí aprender. Entonces, yo aprecio mucho esta visión compleja y me gustaría saber cuál es su postura frente a estos elementos que vienen ahora a tratar de innovar en lo que es la comprensión de estos procesos de enseñanza-aprendizaje tan complejos que acabamos de tener presentes. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Desde mi perspectiva, o desde la perspectiva del enfoque radical e inclusivo que intentamos desarrollar, mientras que permanezcamos en enseñanza y en aprendizaje, nos vamos a equivocar siempre. Se trata de dar un salto cualitativo, potente, fuerte, de una enseñanza basada, de una educación, basada en la enseñanza y el aprendizaje, a una educación basada en la conciencia. Que no por serlo deje de atender la enseñanza y el aprendizaje. Los atiende, pero va más allá. Entonces, si nos seguimos concentrando en el aprendizaje, mire, aprendizaje significativo relevante es un constructo de la psicología, y la psicología, cuando se ha metido mucho a pedagogía, lo ha estropeado todo. Porque no ha tenido en cuenta su limitación epistemológica, ¿no? Entonces, cuando la psicología se mete a pedagogía, lo estropea. Por ejemplo, aprendizaje significativo y relevante. ¿Por qué se supone que es formativo y educativo? No, señor. Yo puedo enseñar desde la mentira y propiciar un aprendizaje significativo y relevante. Yo puedo enseñar a odiar y propiciar un aprendizaje significativo y relevante. Yo puedo enseñar a un niño en un entorno de niño soldado y aprendizaje significativo y relevante, porque si no, nos lo cargamos.
Pero eso no es formativo, eso no es educativo. Entonces, mi posición es, la pedagogía es fundamental. Y la pedagogía tiene que ver con el sentido de lo que se está haciendo. Ahora, a partir de ahí, los fines de la educación, los fines pedagógicos, no son suficientes. Para mí hay fines, o sea, desarrollo del máximo de las capacidades, tal. Si eso ya lo decía Fichte, la educación nacional. Si es que tenemos que ir un poco más allá. Yo he intentado beber, precisamente porque me parecía que no había mucho sobre esto, de los maestros de Oriente. Entonces, lo que me he traído son conocimientos distintos. Yo propondría como grandes fines de la educación, es más, como gran fin de la educación, uno solo. Y es educar para una vida más consciente. Y ya está. O sea, para propiciar el despertar de la conciencia, el que tengamos cada vez más y más conciencia. Conciencia en sentido de Damasio, de darse cuenta de, o de awareness en inglés, ¿vale? Porque hay personas que se dan mucha cuenta de las cosas, pero otras se dan menos cuenta y otros no se dan ninguna cuenta. O sea, eso está ahí. La conciencia es algo mucho más concreto de lo que parece, ¿no? Entonces, cuando introducimos elementos clave para la conciencia, vemos diferente la misma realidad y pensamos de forma diferente lo que todo el mundo ve. Como decía Schrödinger, ¿no? Decía, ¿qué es innovación? No es pensar lo que otros no han pensado sobre lo que todos ven, sino no es pensar lo que otros no han pensado, sino pensar lo que otros no han pensado sobre lo que todos ven. Bueno, pues también es pensar sobre lo que otros no han pensado. Es todo, Schrödinger, es todo. Y para eso necesitamos mejor dicho, tres constructos claves que no se están manejando en nuestra educación. El primero es ego humano o egocentrismo. Necesitamos clarificarlo, analizarlo, aplicárnoslo y deducir desde ahí en qué consiste nuestra inmadurez. Somos seres inmaduros todos. Somos eslabones perdidos de nosotros mismos. Yo soy un ser inmaduro y además lo sé y es así. Y por eso me esfuerzo en madurar. El segundo constructo clave es conciencia. Y el tercer constructo clave es autoconocimiento. No tiene nada que ver con lo que la pedagogía, la psiquiatría o la psicología llaman autoconocimiento. Nada que ver. A no ser que diferenciemos entre un autoconocimiento existencial y un autoconocimiento esencial. Yo hablo del esencial. Hablo del Buda, no hablo de cómo soy yo, cómo creo que los demás creen que soy. No. O sea, porque autoconocimiento no es personalidad ni emociones. Eso es la periferia. Eso es el exterior de lo interior, pero no es lo interior de lo interior. Que no tiene nada que ver con nuestro ego. Es que esa es la cuestión. O sea, o profundizamos de verdad o simplemente vamos a seguir más o menos igual. Entonces, haya perdonen, una imagen que a veces puede ser descriptiva, es la siguiente. En algún sitio lo escribí así, por eso me he acordado. El problema no es tanto que el pozo sea demasiado profundo, el problema es que la cuerda que utilizamos es demasiado corta. Y la cuerda es nuestras herramientas profesionales, investigativas, y esa es la cuerda. Y esa cuerda no llega al fondo. Pero no es profundo. ¿Qué va a ser profundo? Que no. Lo que pasa es que a lo mejor necesitamos otro tipo de material, otro tipo de cuerda, ¿no? Y creo que así como tenemos dos ascendientes, ¿no?, importantes, ¿no?, culturalmente, ¿no?, Sócrates para Occidente y a lo mejor Siddhartha Gautama para Oriente, si se construyese una epistemología de síntesis, estaríamos en las mejores condiciones. Pero solo estamos con el maravilloso Sócrates, que es tan maravilloso como limitante y como limitador. Nos limita y no nos damos cuenta. Y toda nuestra educación es heredera de Sócrates, toda. Pero toda construida desde el saber. Necesitamos integrar el no saber. Por eso hace tiempo escribimos un libro que se llama, es accesible por si les interesa, Fundamentos para una pedagogía del saber y del no saber. Entonces ahí se propone una epistemología por lo menos parcial.
Y a lo mejor, si retomamos lo mejor de cada casa, podemos armar una epistemología de la educación con mayúsculas y podemos dejar de estar llamando educación a lo que no es más que pseudoeducación o cuasi educación. Pero es que esta misma crítica la hace Cebes, que fue un discípulo de Sócrates en su tiempo. Es que estamos con pseudoeducación desde hace montones de siglos. Y sin embargo, unas poquitas personas despertaron, y son muy pocas, 5, 10, 6 en toda la historia. Hombre, por favor, si los niños toman como modelos de fútbol a Messi y a Ronaldo y a Ter Stegen, y nosotros somos educadores, fijémonos en las personas que más conciencia tuvieron. Y leamos también a estas personas, o a lo que de ellas se ha dicho. No hablo en absoluto de religiones, hablo de las fuentes, hablo de los orígenes, hablo de estos, porque estos son los que se podría denominar pedagogos radicales o pedagogos de la conciencia. Estos no son filósofos, son pedagogos radicales, porque de lo que tratan es de la educación de las personas, no del amor por el saber ni nada de eso. Entonces, la filosofía es otra ciencia limitada, limitante, que tenemos ahí como referente máximo, ¿no, señor? Yo se lo he dicho a compañeros míos de filosofía. Les he dicho, vamos a ver, ¿tú sabes lo que es despertar? La filosofía no ayuda a despertar. No ayuda. Lo que sí ayuda es enriquecerte, a saber vivir existencialmente, a saber entender superficialmente, porque es superficial. ¿Ayuda a despertar? No, porque para el despertar hace falta ir por la vía no saber. Y eso es la antifilosofía. Lo mejor que puede hacer la filosofía, si es que da un paso más y accede a pedagogía radical, es dinamitarse, destruirse. O bien entenderla como una fase superable y superada y que debe quedar atrás. Pero no seguir con ella, porque no sirve para despertar. No sirve para despertar. Como tampoco sirve despertar nuestro sistema educativo. ¿Cuáles son los éxitos del sistema educativo? Los doctores, doctoras, catedráticos, pues si pueden ser gente inepta. Gente que puede ser sabia, pero gente necia o bien equilibrada y maravillosa. Lo que significa que su lucidez, su conciencia, su no ego, no tiene que ver con su título ni con su formación sistema educativo formal. Algo estamos dejando de ver y de hacer. Pues claro, ese es el tema. Por lo tanto, nuestra educación es con toda certeza parcial. Y con toda certeza la parcialidad está sesgada hacia la superficie. Bueno, pues si es superficial, es que no es plena, es que es parcial. Simplemente esta es la tesis que sostenemos. Y hoy hemos tratado un tema de un poquito de profundidad, pero teniendo en cuenta que todo lo que es profundidad afecta a lo superficial, pues claro. Vamos a ver, alguien puede decir, no, este es un tema de teoría de la educación y unas narices, es un tema del día a día de cualquier profe. Pero tienes que verlo, si lo ves, lo comprendes. Este es el significado potente de la palabra teoría. Teoría, teorein, ver. Y lo que no se ve, pues simplemente no se entiende, ni se incorpora, ni vale para nada. Pero si lo ves y lo comprendes, la teoría es fundamental para la práctica. Si no, ¿de qué esta práctica estamos hablando? De una práctica ciega o miope. Y no basta con abrir los ojos, ¿eh? Hay ojos abiertos y ciegos. Y no basta con pensar bien. Tú puedes pensar bien, manipulas el móvil, piensas bien, tecleas bien, piensas que vas a decir bien, pero como estás conduciendo, te sales de la carretera y te matas por pensar bien, pero parcialmente. Entonces hace falta conciencia y en función de la conciencia el pensar bien. El pensar bien solo o no, tampoco. Y todo así. Entonces yo es lo que les invito es a considerar de forma normalizada estos tres constructos. Habría más constructos. Por ejemplo, la universalidad, la humanidad. La humanidad es otro tema radical. ¿Por qué en el sistema educativo nacional se habla de México tanto? ¿Por qué en el mío se habla de España tanto? ¿Por qué no se habla de la humanidad? Nada. Pero no nos damos cuenta que eso es una anomalía.
objetiva. ¿Qué pasa con la humanidad? Si no educamos para la humanidad, como sí hicieron Sócrates, Quintiliano, Montessori, Kant, no estamos educando, estamos adoctrinando nacionalmente o supranacionalmente. Eso es un poco la cuestión. Otro tema radical es el amor, que es lo contrario del egocentrismo. ¿Dónde está el amor en los currículos? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la muerte? Nosotros trabajamos pedagogía de la muerte de hace casi 30 años para intentar incluir pues, la conciencia de muerte y de infinitud en el currículo. Hay muchas investigaciones muy solventes, en buenas revistas y tal. Y después de conseguirlo, yo no sé para qué investigamos, porque sigue estando fuera. ¿Y cómo vas a educar para la vida sin incluir la muerte? ¿Cómo vas a hacerlo? Es imposible. O sea, hay tanto hueco. La educación es como un queso mental, de eso lleno de agujeros, pues igual. Entonces, lo que les invito es, con una conciencia de ratoncillos, todos, y de ratoncillas, meternos por los agujeros y investigarlos. Porque el enfoque correcto es el enfoque de gruyeriano. El enfoque gruyeriano es el correcto. Y el queso gruyer es macizo. Lo hay con huecos, pero el queso gruyer es macizo. Entonces tenía que ser gruyeriano, no emmentaliano. Bueno, vamos a dejar de decir tonterías ya porque... Bueno, hay varias preguntas, probablemente no hay Vale, vale. mucho para contestar. Las voy a leer nada más así de un poco de corrido. Vale. Alguien pregunta, bueno, el maestro César, ¿qué acción para aplicar en corto plazo tenemos que implementar los docentes? José Anel Montalvo. ¿Puedes repetir, Gilda, por favor? La anterior fue, ¿qué acción para aplicar en corto plazo tenemos que implementar los docentes? Aquí también José Anel Montalvo. Cuando existen dos formas de educación en un mismo lugar, perdón, cuando existen dos formas de educación en un mismo lugar, educación pública y privada, dos formas de adoctrinar, debemos de crear un nuevo sistema educativo. ¿Cuál sería ese proceso inmediato? Bueno, acá hay felicitaciones. Felicidades a la conferencia, nos hace reflexionar y entender que tenemos que iniciar un cambio en educación para evitar que nos derrumbemos. Acá hay otra pregunta de Leticia Ocampo. ¿Cuál sería la fórmula de igualación para que la educación no se hunda en el inmenso mar de sesgos educativos que presentan todos los actores dentro de la educación? Es decir, para encontrar el equilibrio y esa ave a la que le falta un ala no tenga su vuelo y no caiga. José Luis Acevedo también dice el enfoque radical. También podría ser un ismo-radicalismo, como usted separa también de un adoctrinamiento. Bueno, Qué bueno. hay varias preguntas. Sí. Aquí hay una más de forma verbal de Emanuel Rigoberto. Sí, sí. ¿Quieres externarla? Bueno, más o menos tengo aquí, pues muchas gracias. Yo creo que, ¿por dónde habría que empezar? Por nosotros mismos. O sea, esto no es nada original. El mismo Krishnamurti, que es otro gran autor, y junto con Lao Tse y con el Buda, es un despierto contemporáneo, Krishnamurti. Osho creo que es otro despierto contemporáneo. Leyéndoles, con independencia de lo que les haya pasado o no pasado. Pero Krishnamurti dijo, queremos cambiar las cosas, queremos cambiar la vida, bueno, pues empecemos por nosotros. O sea, cambiando nosotros profundamente, cambiamos el exterior. Entonces, o sea, primero pinchar el compás y luego trazar la curvatura. Entonces, este es el mensaje más importante que podría transmitir. El alumno no es el centro de la educación. Eso es mentira. El alumno es un centro de la educación, el que más se va a modificar. Pero también podemos modificarnos nosotros. Es que si no nos modificamos, algo está fallando. Otro centro es la familia, otro centro es la ley educativa de turno, otro centro es el pueblo en el que estamos, otro centro es el colegio o la escuela, otro centro son los amigos de nuestros hijos. Entonces hay muchos centros, por eso hace tiempo
definimos la posibilidad de hablar de una teoría de la mora. La teoría de la mora, compuesta por globulitos, ¿no? Por globulitos. Si cada uno de esos globulitos se supiera centro de la educación, sencillamente empezaría por sí mismo o por sí misma. Pero hasta la mora tiene un centro. Ese centro somos nosotros, que lo estamos pensando. Entonces, el modo más correcto sería empezar por nosotros. O sea, en este momento, yo empezaría por mí, ustedes por ustedes. El alumno es el último, el alumno es un efecto. Empezar directamente por el alumno es, casi con toda seguridad, trazar una estructura errónea de comunicación educativa. Yo lo que sí les invito, desde todo lo que hemos trabajado o reflexionado, es que lo consideren como unas reflexiones, unas observaciones. Hay poca valoración, hay más observación que valoración. Que lo mediten, que lo desechen, porque puede ser todo una estafa, o puede que no. Y a mí no, lo que no me interesa en absoluto es, pues no sé cómo decir, que el enfoque radical e inclusivo, como dice aquí esta persona, sea materia de adoctrinamiento. No, en absoluto me interesa eso. Por eso les invito a dudar de esto, a reflexionarlo, a meditarlo, a combinarlo. En mi experiencia, lo que sí he observado bastantes veces es que cuando trabajamos este tipo de apertura, porque esto es una apertura, no es un cierre, es una apertura, hay personas que se molestan. Y luego, hablando con ellas, son personas normalmente, digo en mi experiencia, bastante apegadas o identificadas a algún ismo. Y entonces esto les ha, como dicen ustedes, les ha movido el piso, les ha jodido, les ha molestado, porque claro, estaban muy bien. Entonces, esa es mi experiencia. En cambio, personas internamente descondicionadas, liberadas, inquietas o que dudan, pues no, todo lo contrario, no ha habido problema ninguno. Eso, por lo tanto, les invito, si es que les ha molestado o repugnado, les invito a indagar también en ese sentido, ¿vale? Y yo no quiero en absoluto convencer a nadie. Simplemente lo que intento es traer materia que proviene de más o menos 25 años de meditación y de publicaciones y de trabajos, 25, 27, y bueno, pues antes de que nos muramos, pues compartirlo con personas para que lo sometan a su duda y a su apertura. Eso es un poco el propósito. Y nada más, ¿eh? Muy bien, Pues por nada, último, sí. Rigoberto, tenemos por ahí pendiente de más tu pregunta. Sí, muchas gracias. La pregunta es, ¿cómo qué tan preparada está la sociedad para este cambio de conciencia, para este despertar de conciencia? Porque en la caverna, pues al final el sabio, el que les fue a enseñar lo que era, o el que trató de enseñarle la realidad, pues no le fue muy bien. Y de hecho hasta el mismo Diógenes, pues no era muy bien aceptado ni siquiera por otros eh, filósofos que a lo mejor tenían el ego muy inflado. Entonces, ¿qué tan preparada está la sociedad que ya está demasiado condicionada o demasiado, pues sí, lo que es este adoctrinamiento que tiene tan fuerte para un cambio o para este despertar de la conciencia? Y cuáles serían a lo mejor las resistencias, porque a lo mejor hasta los dueños del capital esto lo verían mal, así como que, ah, no, ¿cómo vamos a permitir que despierten la conciencia, ¿no? Y Pues eso sería. muchas gracias por tu pregunta, amigo Erigoberto. Pues mi opinión es que en general la sociedad está muy inmadura. Es una sociedad de niños pequeños.
y de niñas pequeñas con muchos años o con pocos años. O sea, creo que la mayor parte de personas, este es otro tema radical del que en su momento me ocupé en otro lugar, pero ahí lo que decíamos era que si podemos también calificar esta sociedad en general, salvo excepciones, se puede calificar como sociedad de la inmadurez generalizada de la humanidad. O sea, hay muchísimos adultos que responden a patrones de tipo adolescente. Bueno, Hilda es psicóloga y lo puede corroborar. Pero incluso voy más allá. Hay muchísimos adultos que responden a patrones de tipo preoperatorio. Estoy hablando de terminología de Piaget. De 2 a 7. Pero muchos, ¿eh? Y eso es lo que tenemos. Entonces, hay un déficit educativo brutal, pero de una educación que nos ayude a madurar, que nos ayude a crecer y que nos ayude a soltar lastre para poder evolucionar. No basta con desarrollo. La sociedad está muy interesada en el desarrollo y en el progreso, pero hay que intentar dar el salto de progreso y desarrollo a evolución interior. Y la evolución interior es educativa. Y entonces, a mí me parece, y retomo un poquito a Nietzsche, por ejemplo, ahora, ¿no? Nietzsche decía, a ver si me acuerdo, en el Zaratustra, ¿no? Decía, el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer, ¿no? Dice, el hombre es un ser que está a medias entre el animal y el superhombre, ¿no? Pero ¿cuál era el superhombre de Nietzsche? El superhombre de Nietzsche es simplemente el ser humano más consciente. Ese es el superhombre de Nietzsche. Es el ser humano más capaz, el ser humano más culto, el ser humano menos egocéntrico, es el ser humano que es más humano que el de ahora. Porque el eslabón perdido entre el simio y el ser humano que todavía no ha nacido somos nosotros. Entonces, el sabernos eslabones perdidos de nosotros mismos, el leer a Nietzsche con esta mirada, no con la estupidez de los nazis y tal, por favor, porque Nietzsche, por cierto, era projudío y de todo, o sea, fue la hermana de Nietzsche la que lo tergiversó todo. El leer este tipo de cosas, yo creo que nos abre los ojos y es una buena noticia, ¿no? Tendríamos que incluir otro tema radical, que es algo así como la evolución humana, la evolución. Estamos todos evolucionando. Y en ese proceso evolutivo voy a retomar una frase de Teilhard de Chardin. Teilhard dijo, todo lo que se eleva converge. Esto significa que si no convergemos entre nosotros, si continuamos con la clave de sociedad rota o troceada y no nos elevamos, porque solo pensamos en nuestro ombligo, procesos de sí y para sí, México, 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 España, 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 pero ¿dónde vamos con esto? Vamos a ver, si la educación no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Esa es la cuestión. Si no convergemos, es que no nos estamos elevando. Y esto es un poco lo que creo que está pasando. Nuestra educación no nos está sirviendo para crecer, está sirviendo para el desarrollo. Muy bien, si lo han dicho antes, económico, social y profesional, pues claro. Pero es que una educación solo centrada en competencias es una contradicción pedagógica. Esto lo dije en el 2010. O sea, es una bestialidad. Es un error como la copa de un pino. Centra la educación en las competencias. No tiene ni pie ni cabeza. Pero como se utiliza la educación para, pues ya está. Por eso digo, necesitamos personas con suficiente formación pedagógica y suficiente conciencia como para entender lo que es la educación. Y a lo mejor, en 2 o 3 generaciones, la humanidad podría mejorar significativamente. Pero claro, así no hay buen pronóstico. Para mí no hay buen pronóstico, ¿eh? Entonces, pues, al final es un tema de conciencia, ¿eh? Es un tema de conciencia. Entonces, pues yo así lo veo, pero puedo estar equivocado, ¿eh, colega? Puedo estar equivocado, pero es lo que veo. Y desde luego que si de algo puede servir este encuentro, es de que ojalá desde nosotros podamos
cuestionar no solo lo que se está haciendo, sino lo que nosotros mismos estamos haciendo o podemos hacer. O sea, ¿por qué en los proyectos institucionales de los centros no está plasmado con letras de oro educación de la conciencia, educación contraria al egocentrismo, educación que no sesgue, que no condicione, que no adoctrine? Yo creo que es fundamental, porque si estas cosas no están, o sea, si no trabajamos con ausencias con las que el globo se eleve y estamos solo polarizados en presencias con las que el globo se eleve, si estamos solo polarizados en presencias, o sea, en aprendizajes, ese es el tema del condicionamiento también de la psicología con la educación. Aprender es adquirir conocimientos, adquirir, pero no es perder, eso es lo contrario. Pues si solo estamos con aprendizaje, aprender, aprendizaje cooperativo y aprender, todo eso es una técnica de aprendizaje y todo ese aprendizaje, no vamos a elevarnos, porque no se trata de eso solo. Que no se trata de eso solo, ¿cómo es posible? Coño, pues es que hay que ver un poco más allá. Yo es que soy miope, veo bien, pero solo de cerca. Ese es el problema, la miopía. Ese es el problema. Entonces, a lo mejor lo primero es reconocer que nuestra mirada es miope. Y a lo mejor, pues no sé, si hacer algo para mirar. El horizonte sí cuenta en la educación, ¿no? El horizonte forma parte de la educación. Pero en este caso, el horizonte no solamente es extensivo, es un horizonte de profundidad. O sea, si profundizamos, el horizonte aparece. Y si no profundizamos, el horizonte es una ilusión óptica. Incluso puede ser lo que nos digan que sea, que es un poco lo que se está haciendo, ¿no? Somos una sucursal del Ministerio de Economía. Pues así no va. ¿Cuál es según enfoque radical, dónde estaría la causa de esto? ¿En nosotros? No. En la formación en profundidad de quien piensa que la educación es una sucursal del Ministerio de Economía. Por ejemplo, de economistas. Para que, como decía mi abuelo, se pueda pasar algún día de la economía a la econosuya. Muy gracioso. O la economía de la generosidad y de la cooperación. Ya tuve un abuelo muy sabio, ¿qué le vamos a hacer? Muy bien. Agustín, pues hay varias felicitaciones de varios de los asistentes, pero bueno, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Yo, bueno, les hago la invitación aquí a todas las personas que nos están escuchando también por Facebook. Simplemente tecleen en Google Agustín de Larraín Gascón y van a encontrar conferencias en YouTube, libros, publicaciones, artículos con mucha temática, gran interés y todo es disfrutable, de verdad se los digo, tanto las conferencias en YouTube como sus libros y pues tantas publicaciones que tiene, de verdad van a encontrar mucho interés como lo poquito que vimos el día de hoy. Creo que podemos decir que es mucho, pero es poco para todo lo que quisiéramos conocer. Pues de verdad, Agustín, agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, que hayas compartido, que nos hayas llevado a este momento de reflexión que pues también necesitamos bastante. ¿Sí? Te agradecemos mucho el haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos. Cuidaros mucho, ¿vale? Gracias y pues continuamos con las actividades. Hasta luego. Chao. En las mesas de trabajo. Hasta luego.